Tenga la bondad de buscar Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 1. El tema que me corresponde, hermanos, es ¿qué es la libertad cristiana? Un regalo de Cristo. Dice la palabra del Señor: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Oremos. Padre, venimos delante de ti agradecidos por esta oportunidad. Gracias porque este tiempo, Señor, ha sido previsto desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, para que nosotros podamos ser edificados en tu palabra, para que cada uno de nosotros pueda recibir la instrucción necesaria para nuestro correcto peregrinaje, para que corramos esta carrera legítimamente, para que nos esforcemos y caminemos de la manera que te agrada a ti, Señor. Te rogamos que este tiempo pueda ser de edificación, esta sesión, esta enseñanza pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y seamos edificados. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponer correctamente para gloria de tu santo nombre. Nos encomendamos al poder de tu palabra, Señor, y al poder de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Lo que nosotros, hermanos, comúnmente escuchamos, por ejemplo, en un discurso político, es el ofrecimiento de libertad. Es lo que se proclama siempre. Todo político finalmente proclama libertad de diferentes tipos. Libertad financiera, por ejemplo, libertad de poder hacer lo que cada uno quiera hacer en cierta medida, ¿no? Y siempre el hombre vive anhelando esa libertad que no existe. Las revoluciones, los manifiestos políticos, los discursos hablan acerca de libertad. Ya decía en un inicio el pastor Manuel respecto a que como en cualquier lugar se levanta o se enarbola esta bandera de libertad. Pero ¿será esta una verdadera libertad? Porque mientras más se grita de esta libertad, resulta que esa libertad nunca llega. Solo es como una promesa. Esa libertad que el mundo anhela no existe. La libertad que anhela, por ejemplo, un adolescente que dice: yo aquí vivo oprimido con mis padres y quiero tener la libertad y quiero realmente salir al mundo y hacer lo que yo quiera. Pero eso solo está en la mente de las personas, porque no existe tal cosa. No existe. Existen diferentes limitantes que realmente impiden que esa utopía, porque es solamente una utopía, realmente llegue. Nunca va a llegar. Así que el hombre moderno llama libertad al derecho de poder decidir las cosas y hacer las cosas sin que exista una restricción. Pero en términos bíblicos, eso no es libertad. ¿De qué hablamos nosotros en términos bíblicos cuando nos referimos a libertad? Y es una paradoja. Paradoja es cuando decimos, es un recurso donde se dice algo, pero que aparenta lo contrario. Por ejemplo, hablemos de la libertad en el Señor. La libertad en el Señor o la libertad bíblica es una paradoja porque la verdadera libertad, hermanos, es ser esclavo por amor de Cristo. Piensa en esto. ¿Qué es la libertad cristiana? ¿Qué es ser libre en Cristo? Por eso es una paradoja. Porque ser verdaderamente libres, en términos bíblicos, significa ser esclavo por amor de Cristo. Someterme al señorío de Cristo. Para algunos, Cristo es solamente un salvador o alguien de quien yo puedo obtener algo. Pero no quieren que Cristo sea su Señor. Y la verdadera libertad implica ser esclavo de Cristo por amor. No teníamos en otro tiempo la capacidad
de poder responder a los mandamientos del Señor y hacerlo con amor. Entonces, ¿qué significa esta libertad cristiana de la cual estamos hablando? Es estar bajo ese señorío de Cristo. Este versículo que acabo de leer está dicho en un contexto muy específico, en el cual el apóstol Pablo está trayendo en consideración que los gálatas están regresando a algo que es esclavitud, que ellos piensan que es libertad, y están retornando a una situación de la cual ya habían abandonado. Por eso el apóstol Pablo les dice: ¿quién les fascinó? ¿Quién les ha engañado? Porque están regresando otra vez al yugo de esclavitud, creyendo que correspondiendo de una manera legal a un llamado de Dios, ustedes van a poder ser realmente libres. Pero no es así. La palabra libertad, hermanos, se utiliza acá. En el griego es la palabra eleutería o eleutero, que significa alguien que es liberado de una condición de esclavitud. Alguien que es liberado de una condición de esclavitud. Y nos debemos de referir a una libertad espiritual, que es una capacidad que los creyentes tienen por el favor de Dios dado a sus vidas. No es algo que proceda del hombre. Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de poder predicar en las cárceles, en 2 cárceles en El Salvador. Y es cuando uno entra ahí, hermanos, uno dice: estamos en un riesgo acá y si no podemos salir, y si no nos quieren dejar salir. Y vemos la condición en la cual viven estas personas, que realmente no es que vivan mal, pero existen ciertas condiciones que esas personas no tienen y que nosotros podemos tener. Nosotros, al pedir una autorización, podemos entrar ahí. Podemos estar ahí, hacer nuestra labor evangelística y sabemos que podemos salir, pero ellos no pueden salir. Ellos están presos. No son esclavos, pero sí están presos y no pueden salir de ahí. El deseo de ellos es: sí, yo quiero salir. Yo quiero regresar y estar en mi casa, quiero estar con mi familia, quiero abrazarlos, quiero ir a visitar un lugar turístico, quiero ver la playa, quiero ir a un volcán y tener esa vista preciosa. Solo lo están deseando, pero no pueden, están incapacitados e inhabilitados de poder acceder a esa libertad. No pueden, les es imposible. En el sentido espiritual, el hombre nace en esa condición. Nace en un cautiverio. Por eso el Señor dice que Él viene a traer libertad a los que están cautivos. Entonces, debemos entender que la verdadera libertad implica que se ha pasado de una condición de prisión, y en este contexto la palabra eleutería significa haber salido de esclavitud. Por eso es en relación a eso que la está utilizando el apóstol Pablo. El hombre sin Cristo puede creerse libre. El drogadicto dice: yo voy a dejar la droga cuando yo quiera. El que es adicto a la pornografía dice: yo la voy a dejar cuando yo quiera. Ahorita disfruto. El que está atado a vicios como el alcohol, yo voy a dejar esto cuando yo quiera. No puede hacerlo. Está imposibilitado de hacerlo. En Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es la condición del hombre, en esclavitud del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Y la situación es que el hombre se cree libre, pero no lo está. No entiende su esclavitud. Y solo Cristo es quien puede romper realmente estas cadenas del pecado y darnos esa libertad. Por eso dice: si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Entonces, si el Hijo es quien hace libres a los hombres, este tiene que ser necesariamente un regalo de Cristo. Es algo que Cristo provee. No es algo que el hombre puede lograr por sí mismo y no es algo que está dentro de la capacidad inherente o propia del ser humano. No puede hacerlo.
Así que se necesita que alguien intervenga. Ahora, la palabra de Dios nos muestra esta libertad en diferentes aspectos. Mi propósito es poder introducirlos nada más y poder tener como una definición, una base, un punto de partida. Y posteriormente en las demás plenarias se va a profundizar. Pero hablemos de esto. ¿De qué somos libres según la Escritura? ¿De qué somos libres? En primer lugar, somos libres de la culpa del pecado. Usted de Adán ha heredado la naturaleza pecaminosa. Usted de Adán ha heredado las consecuencias del pecado. Y usted de Adán ha heredado la culpa. Esas cosas hemos heredado de Adán. Pero en Romanos 8:1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quien está en Cristo Jesús no tiene condenación, no puede estar en una cárcel, no puede estar en una prisión de oscuridad porque es libre, no hay condenación. Ha sido liberado de esa culpa del pecado. Lo que hace la cruz es que elimina la culpa que nos separa de Dios. El pecado genera una división, una separación. Y de hecho esa es la muerte espiritual que nosotros encontramos en Efesios 2:1. Nos habla de muerte espiritual. Y muerte significa separación. El hombre nace separado de Dios, imposibilitado de tener comunión con Dios, que fue lo que se perdió en el huerto. Por eso necesitamos un mediador que nos permita acercarnos a ese Dios que es santo, 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 y es a través de Cristo Jesús. Pero por medio de la cruz se elimina la culpa que nos separa de Dios. Así que no somos más esclavos de la condenación. Somos libres. Y si eso no le trae gozo a usted, hay un problema. Porque realmente deberíamos estar alegres. Porque sin Cristo, ni siquiera la acción más mínima como una pequeña oración puede ser efectiva. El Señor no escucha a los pecadores. No escucha a aquellos que están separados de Él y que están en enemistad con Dios. Por lo tanto, al ser libres de la culpa del pecado, podemos tener entonces comunión con Dios. Y lo que hace la justificación es que nos otorga esa libertad jurídica para poder acercarnos a ese Dios que es santo. ¿Cuál es el veredicto para nosotros? Que somos libres de condenación. En segundo lugar, ¿de qué nos libera el Señor? Nos libera del poder del pecado. Ahora el siguiente versículo en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres del poder del pecado. El Espíritu Santo que mora en el creyente lo ha liberado del dominio del pecado. No significa, hermanos, que la naturaleza pecaminosa es eliminada, sino que debemos entender que todavía está en nosotros aquello que se conoce como el pecado remanente. Está todavía en nosotros. Pero este pecado debe de ir muriendo, porque ya tenemos una nueva naturaleza. Si usted es de Cristo, usted ha experimentado lo que se llama el nuevo nacimiento, la regeneración. Esa es provista por el Espíritu Santo. Es una nueva naturaleza que significa que hay una capacidad para amar a Dios, para buscar a Dios. Pero lastimosamente nosotros aún no somos despojados del viejo hombre de una manera completa. Por eso es que usted todavía de pronto tiene ciertos deseos. De pronto usted todavía siente como aquella atracción hacia lo que es pecaminoso y que usted debe de ir mortificando. La mortificación del pecado no es la eliminación de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo nosotros mortificamos el pecado? Alimentándonos en el Espíritu, en la nueva naturaleza. Usted necesita orar. Usted necesita leer la palabra de Dios. Usted necesita congregarse. Usted no le hace un favor a la iglesia al congregarse, ni un favor a Dios. Es usted quien necesita alimentarse. Y así usted va creciendo y usted va fortaleciéndose en la fe. Usted empieza en la vida cristiana como un niño recién nacido. Así como un niño recién nacido desea la leche de su mamá para poder
alimentarse, necesitamos la palabra de Dios y vamos creciendo y vamos aumentando en la fe y vamos creciendo en la gracia y vamos abundando en las virtudes y vamos abundando en el fruto del Espíritu. ¿Y qué pasa con la vieja naturaleza? Se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando. Eso es mortificar el pecado. Somos libres para hacer eso en Cristo Jesús. Así que Pablo acá se está refiriendo a aquel legalismo de quienes pretendían ser justificados o hallar una justicia delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley mosaica. Resulta que Cristo nos libera de esa esclavitud. Nos libera el Señor del poder del pecado. Y en tercer lugar, nos libera aquí de la ley como medio de justificación. Entonces tenemos que nos libera de la culpa del pecado, nos libera en segundo lugar del poder del pecado y en tercer lugar nos libera de la ley como medio de justificación. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:1? Fue para libertad que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Aquí se está refiriendo a ese legalismo. Quien pretende ser justificado por medio de cumplir la ley, que usted sabe que eso es imposible porque el hombre falla y no es el medio que Dios ha determinado. Cristo nos libera de esa esclavitud religiosa para que nosotros ahora obedezcamos al Señor, pero seamos movidos por el amor. Tú debes amar a Dios. Escuche esto, a Dios no le interesa que usted obedezca a la ley por obedecerla, su palabra. Algunos piensan que de eso se trata. Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas. Y porque lo amo, estoy dispuesto a obedecer su palabra. Y también, en cuarto lugar, nos libera de la tiranía de los hombres y de sus tradiciones. En 1 de Pedro 2:16 dice, sean libres, pero no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ninguna institución humana puede ser dueña de la conciencia del creyente. Solo Cristo es Señor de la conciencia. Y esta verdad, hermanos, que yo estoy diciendo ahora, es lo que enseña aún nuestra confesión. En nuestra confesión se nos habla al respecto. Ya voy a leer y voy a citar la confesión. Pero ninguna institución puede ser dueño de la conciencia. Esa conciencia que ya es libre para poder amar a Dios. Se trata de amarlo a Él sobre todas las cosas. Y por eso decíamos que esta es como una continuación de la conferencia de Guatemala. Porque se trata de obedecer, pero porque lo amo. No obedezco a Dios porque hay una imposición puesta en mí, como que si yo estoy llevando una gran carga. Y muchos andan por la vida creyendo que deben de obedecer algo. ¿Me debo de vestir así? ¿Debo de decir esta palabra? ¿Debo de comer esto o no debo de comerlo? Con una carga y no están realmente libres en su conciencia. Y algunas sectas y religiones lo que hacen es que someten a las personas a una forma de vida que ni siquiera es bíblica y que corresponde nada más a los lineamientos de los hombres, a reglamentos de los hombres, maneras de vivir, maneras de hablar y maneras de comportarse. Pero la libertad cristiana tiene como un centro, como centro de todo, a Cristo mismo y el amor que le tenemos hacia Él. Hablemos de esta naturaleza de la libertad cristiana. Hemos visto qué es la libertad, de qué somos libres, y como les decía, podemos definir esta libertad de una manera más amplia, aparte de lo que ya mencioné al principio, que es ser esclavo por amor de Cristo. Podemos decir que la libertad cristiana es el estado y la capacidad que el creyente recibe por la gracia de Dios mediante la obra redentora de Cristo para vivir libre de la condenación, y voy a mencionar lo que he dicho antes, del poder del pecado y de la esclavitud legal, y libre para obedecer voluntariamente al Señor en amor.
y en toda la conferencia no se despegue del concepto del amor. Que amor, hermanos, no es un sentimiento. Amor no es algo que yo siento en el estómago o una especie de sensación. Amor, en términos bíblicos, es entrega, es sacrificio. Amor es entregarse a un objeto. En este caso, el objeto de nuestro amor es Dios mismo. Y debemos amarlo a Él sobre todas las cosas. Y porque le amamos a Él sobre todas las cosas, Él en primer lugar, entonces yo puedo obedecerle. Y porque le amo a Él, yo puedo amar a mi prójimo. ¿Cómo resumió el Señor la ley y los profetas? En amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Porque si tú amas a tu prójimo, no le robarás. Si tú amas a tu prójimo, no adulterarás con su esposa. Si tú amas a tu prójimo, no habrás de codiciar lo que él tiene, ni tendrás envidia. Si tú amas al Señor, no tendrás su nombre en vano. Si tú amas al Señor, no tendrás dioses ajenos. Si tú amas al Señor, tú dirás: Señor, porque yo te amo, yo dedico un día para adorarte y participar de mis devociones junto a una comunidad de gracia llamada iglesia. Porque amo al Señor. No porque es una imposición. No empecemos a ver los mandamientos del Señor como una imposición. El salmista en el Salmo 119 dice: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La ley del Señor, su palabra. Solamente el Hijo de Dios, quien ha sido liberado de la esclavitud del pecado, entonces puede ver los mandamientos del Señor como algo de deleite, como algo de gozo. Nos encanta, a los hijos de Dios, nos encanta obedecer al Señor, y no lo vemos como una imposición, sino que lo vemos como un deleite. Nos deleitamos en Él, porque los mandamientos del Señor nos muestran el carácter santo de ese Dios que es verdadero. Así que es una libertad, hermanos, en primer lugar, hablando de la naturaleza de esta libertad, que ha sido concedida por Cristo. Como leíamos en Juan 8:36, si el Hijo los hace libres, entonces serán realmente libres. ¿Por qué somos libres? Porque Cristo nos liberó por medio de su sacrificio, por medio de su muerte y resurrección. Él no solo quitó la culpa, sino que rompió las cadenas que nos ataban. Él nos ha hecho libres. Y esta palabra, aquí, como les decía, eleuteró, en este caso, es hacer libres, y está en voz pasiva en el griego. ¿Esto qué significa? Que alguien hizo la acción sobre nosotros. Nosotros no nos hemos liberado a nosotros mismos. Es Él quien nos ha hecho libres. Nosotros éramos esos esclavos o esos presos en prisiones que estábamos imposibilitados de salir. Y así como se abrieron las puertas de la cárcel para que Pedro saliera, así también Cristo abrió las puertas de nuestras prisiones para que nosotros saliéramos. Él ha hecho la acción, no nosotros. En segundo lugar, hablando de la naturaleza de esta libertad, se vive bajo el señorío de Cristo. Se vive bajo el señorío de Cristo. El creyente libre no vive sin amo. Y seguimos con el aspecto paradójico, sino que ha cambiado de dueño. Por eso aquella libertad es una utopía, la que el mundo proclama. Ya no pertenecemos al pecado, ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud de la ley, ya no somos esclavos en el reino de las tinieblas, sino que hemos sido trasladados a otro reino, pero siempre estamos bajo un dominio, siempre estamos bajo un reino. En Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Esta libertad cristiana de la cual estamos hablando no consiste en una autonomía moral de decir: yo voy a hacer lo que a mí me plazca, sino una vida en sumisión, en amor y gozo al Señor. Solo quien está bajo el señorío de Cristo entonces conoce ese gozo de ser esclavo de Cristo. Hay un himno que se llama Sumisión.
Y ahí nos habla ese himno que cuando lo cantamos en la iglesia le decimos a los hermanos que este es un compromiso de decirlo. No lo que quiera hacer, dice, ni donde quiera ir. ¿Quién soy yo que puedo decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Eso es lo que nos dice este himno. Y eso es cierto para el cristiano. El creyente sabe que es libre en Cristo, no para decidir sobre cuál pecado hacer. Es libre para decir no al pecado. Es libre para decir sí a Cristo. Quiero seguirle, quiero amarle, quiero buscarle, quiero obedecerle. La vida cristiana consiste en ser esclavo por amor de Cristo. No es para hacer lo que yo quiera. Esa libertad no existe, hermano. Esa libertad no existe. Es para decirle al Señor, yo voy a hacer lo que tú dices, lo que tú mandas. Y en eso consiste la verdadera libertad. Y en tercer lugar, hablando de la naturaleza de esta libertad, hermanos, es guiada por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Solo el verdadero Hijo de Dios puede ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no nos libera para vivir sin ley, sino para que podamos cumplir la ley por amor. No para ser salvos porque no puedo cumplirla, porque Santiago 2:10 dice que si yo fallo en un punto de la ley, yo me hago transgresor de toda la ley. Por lo tanto, yo no puedo ser salvo a través del cumplimiento de la ley, sino porque yo soy salvo por la gracia y por medio de la fe. Entonces yo puedo obedecer a Dios, y aunque sé que voy a fallar, y no es una sorpresa para el Señor, usted va a fallar. Usted va a fallar muchas veces en cumplir la ley de Dios. Pero por eso Cristo la cumplió en su lugar. Así que el Espíritu Santo, hermanos, nos capacita entonces para que nosotros deseemos ser guiados por medio de sus ordenanzas, por medio de sus mandamientos. Ahora, en tema de la conciencia, porque también somos libres en nuestra conciencia, ¿qué es lo que nos dice nuestra confesión? Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. En el capítulo 21, en el párrafo 2, hay una parte donde dice, Dios solo, o solo Dios es el Señor de la conciencia. Y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de hombres que sean contrarios a su palabra o que no estén contenidos en ella. Y esta libertad, que será ampliada más adelante, significa, hermanos, que ninguna autoridad eclesiástica o civil puede imponer sobre la conciencia del creyente algo que la Escritura no ordena. Maneras de vestir, posiciones políticas, maneras de actuar y de vivir, no se imponen como ideas de hombres, si no está en la palabra. No podemos sujetar, los pastores no podemos sujetar a los hermanos y decirle, usted tiene que hacer esto de esta manera, porque así lo creemos nosotros, o porque así me lo reveló el Señor. No se puede. Y en segundo lugar, entonces, la conciencia que es libre está cautiva, nuevamente la paradoja, está cautiva a la palabra de Dios y no a los caprichos humanos. Entonces, esa es la libertad de la conciencia. Y también debemos de considerar que la iglesia local, que tenemos autonomía en el sentido de que la iglesia va tomando sus decisiones en cuanto a algunos aspectos de la vida de la iglesia, pero eso no significa que la iglesia va a imponerse a sí misma ciertas cosas para apresar la conciencia de los hermanos, porque siempre la cabeza sigue siendo Cristo. La cabeza de la iglesia no es el pastor ni ninguna institución. La cabeza de la iglesia siempre sigue siendo Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien gobierna su iglesia, y la libertad de una iglesia local
se sostiene únicamente mientras ésta siga siendo fiel a la palabra de Dios. Porque fuera de ahí, entonces automáticamente ya se cae en abusos eclesiásticos. Habiendo dicho este paréntesis, quiero pasar, era necesario hablar y mencionar que nuestra confesión habla al respecto, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Cierro paréntesis. Hablemos acerca del propósito de la libertad cristiana. Si soy libre del pecado, si soy libre de la ley, si soy libre de la condenación eterna, ¿para qué entonces es que soy libre? ¿Libre para qué? Ahora retornemos a Gálatas 5. Y ahora el apóstol Pablo en el versículo 13 vuelve a repetir la misma frase que ha dicho en el versículo 1, pero ahora dice: porque ustedes fueron llamados a libertad, hermanos, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros. Sírvanse por amor unos a otros. El propósito de la libertad, hermanos, no es la complacencia del individuo o del cristiano. El propósito de la libertad es servir a Cristo por amor, y la manifestación de ese servicio por amor es hacia el hermano que usted ve. Cristo lo muestra eso en el Evangelio cuando Él dice: si alguno de ustedes da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, ¿a quién lo hace? A él, a mí lo hace. Usted tiene que servir a su hermano que ve. ¿Cristo necesita un vaso de agua? Él no necesita un vaso de agua, pero su hermano sí. ¿Cómo vino usted hoy? Voy a ver qué me dan. Voy a ir a ver qué recibo. O el día domingo voy a ver qué me va a dar el pastor ahora. Voy a ver cómo me sirven los hermanos. Ese no es el pensamiento de un hijo de Dios. ¿Cómo voy a servir a mi hermano? Porque soy libre para eso. ¿Cómo voy a servir en mi iglesia? Porque Cristo me ha hecho libre para eso. Vea cómo la relación que está diciendo, que está tomando el apóstol, está hablando, le dice a los Gálatas: ustedes ya no son esclavos de la ley, de manera que ustedes anden una carga y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro. No, eres libre de eso. Pero si tienes libertad en Cristo, no uses tu libertad como pretexto para la carne. ¿Qué es la carne? Pretexto para la vieja naturaleza, para servir a la vieja naturaleza, para servir a los deseos vanos y pecaminosos. Eres libre para algo. Vea la contraposición. No uses tu libertad como un pretexto. Es que el Señor me ha hecho libre, entonces yo puedo pecar. Entonces el Señor ya pagó en la cruz por mis pecados, ya todo está pagado. Entonces pequemos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Cómo vivirás en pecado si el Señor te ha hecho libre del pecado? Es una contradicción. Decir, yo como soy libre en Cristo, entonces puedo pecar. Y algunos a los que abrazamos esta doctrina bíblica de que la salvación nosotros no la perdemos porque es por gracia, y nos acusan: ustedes mandan a la gente a pecar porque dicen que la salvación no se pierde. No. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Sean santos porque yo soy santo. Eres libre para no ser esclavo del pecado. Eres libre para amar a Dios. Eres libre para servir a tu hermano. Por eso la contraposición que está mostrando aquí el apóstol Pablo de hablar en un sentido inicialmente de que eres libre de la ley, entonces ahora sirve por amor, sirve al Señor por amor, sirve a tus hermanos por amor, sírvanse los unos a los otros. Dejen de morderse, dejen de estar peleando. Dejen de estarse dañando, sírvanse mejor porque son libres para eso. Deja de pensar en que vienes a la iglesia a ser servido. Ven a servir, ven a servir, ven a amar.
Cuando tú cambies tu pensamiento de que a la iglesia vienes a amar y a servir, entonces comenzarás a ver fruto. Comenzarás a crecer. Porque los niños solo quieren ser servidos. Los niños son egoístas. ¿Se ha fijado cómo es un niño? Solo los juguetes solo para él. La comida solo para el niño. Así es un niño. Así son los cristianos inmaduros. Solo piensan en ellos, pero no piensan en servir a otros. Hermano, eres libre para servir a otros por amor. Sírvanse. ¿Qué significa? Nuevamente la paradoja. ¿Puede ver usted la paradoja? Dice, han sido llamados a libertad. Y luego dice, sírvanse. ¿Cuál es la palabra en el griego? Douleo. Douleo, de la palabra doulos, que significa esclavo. Douleo significa literalmente, sean esclavos los unos de los otros. Eres libre para ser esclavo de tu hermano. ¿En qué sentido? En el sentido de servirle. ¿En qué sentido? En el sentido del amor. No es una transacción económica en la cual yo le doy esto para que yo voy a recibir esto. No. A veces hacemos favores a aquellos que sabemos que nos pueden responder de igual o mejor manera. Sirve a tu hermano porque amas a Cristo. Así Pablo nos está enseñando que la libertad cristiana se expresa solo en términos de amor. Hay algunos enemigos de esta libertad, entonces. ¿Cuáles son los enemigos de la libertad? En primer lugar, el legalismo. El legalismo, que es atar la conciencia a mandamientos humanos. Es decir, yo me voy a salvar cumpliendo esto. Ese es el legalismo. Quererse salvar por la vía legal. Cuando debemos de recordar que somos aceptados solo por la justicia de Cristo, no tu propia justicia. Ahorita hablábamos con el pastor Mark eso. Qué hermoso es saber que nuestra justicia no descansa en mí, porque yo fallo, porque yo cometo constantemente fallas. Así que no puedo ser salvo por mí mismo. Mi justicia no descansa en mí mismo, porque soy el más inútil, soy el más pecador. Mi justicia descansa en Cristo. Otro enemigo de la libertad, hermanos, es el antinomianismo. Aquí vamos al otro extremo. ¿Qué es el antinomianismo? Es decir, no hay ley para el cristiano porque somos libres. Eres libre, pero la ley sigue vigente. La ley sigue vigente para ser una guía que nos lleve a Cristo. La ley sigue vigente para ser una guía que nos muestra la moralidad del reino. Así que no podemos decir que nosotros hemos sido libres para vivir sin una ley. Eso es antinomianismo. Nomos significa ley y anti significa contrario. Y en tercer lugar, el egoísmo. El egoísmo, hermanos, es un enemigo de la libertad. Es el egoísmo cuando decimos mi libertad, mis derechos. Algunos creen que como son libres, no hay que sujetarse a una autoridad en la iglesia. No perviertas la libertad cristiana. Debes de someterte a la iglesia y debes de someterte a tus pastores. Debes de someterte porque han sido puestos por Dios y quien se resiste a la autoridad se resiste finalmente a Dios, porque esa autoridad que está puesta por Dios. Así que ese egoísmo de decir mi libertad, mis derechos, es que yo soy libre, hermano. Si hay una reprensión hacia tu vida porque te has desviado del camino, atiende, hermano. Atiende. Y no veas que hay falta de amor ahí. Al contrario, cuando tu pastor, cuando un hermano maduro en la fe te llama en amor y está cumpliendo lo que dice Gálatas 6:1, de restaurar al hermano que está en pecado. Ve el amor de Dios ahí. Ve en la reprensión que Dios te está amando, te está llamando, corrige, vas por mal camino y eso es amor. La iglesia de Cristo debe de estar adiestrada y ejercitada en la confrontación del pecado.
Hermanos, no digamos, aquí en esta iglesia no hay amor porque me han reprendido. Precisamente eso es amor. Así que estos tres enemigos de la libertad están constantemente en las iglesias. De pronto puede haber legalismo, de pronto puede haber antinomianismo y de pronto puede haber un desborde de egoísmo. Pero en todo esto, hermanos, estamos llamados finalmente a entender que la libertad cristiana es esclava del amor. La libertad cristiana es esclava del amor. Nuevamente, un aspecto paradójico. En el Evangelio, la libertad se perfecciona cuando se hace esclava del amor. El amor no es el enemigo de la libertad. ¿Qué es el amor? El amor para la libertad es su guardián. Cuando el amor gobierna la libertad, lo que hace es glorificar a Cristo. Tienes una libertad y vives en esa libertad por amor. Voy a dar dos ejemplos. En Romanos capítulo 14 se nos habla acerca de esta libertad bajo el principio del amor. Algunos hermanos en Roma eran más fuertes en la fe que otros. Otros se les llama los débiles. Y hay otro grupo que se le llama que son los más fuertes. Ambos eran cristianos. Ambos eran hijos de Dios. Algunos comían de todo y otros se abstenían por un tema de conciencia. Pero Pablo les está exhortando a que vivan sobre todas las cosas en amor. En el versículo 15 de Romanos 14 dice: si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. En algunas ocasiones, y eso debemos entenderlo, en algunas ocasiones usted será débil y en otras usted va a ser fuerte. Usted no diga, yo soy de los fuertes. Probablemente en alguna ocasión usted sea débil y no se dé cuenta. Pero hay un principio aquí marcado. Y es que si a usted en algún momento le toca ser fuerte, lleve la carga del débil. Ayúdele. Usted dice, yo creo que esto no es pecado, pero para el hermano en este momento eso puede ser pecaminoso. Me voy a abstener, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, me voy a abstener de comer tal comida porque para el hermano eso es débil. Eso es un pecado, pero hermano, nosotros no nos quedamos ahí, no dejamos al hermano en su debilidad. Por amor le fortalecemos. Hermano, quiero ayudarte en algo y empieza usted a instruirlo. Y eso es amor. Usted se abstuvo para no dañar la conciencia del débil, pero después usted lo instruye para que también él pueda crecer. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que el amor nos hace que limitemos voluntariamente la libertad. El creyente maduro no pregunta, ¿puedo hacerlo? ¿Y esto se puede hacer? ¿Y esto no se puede hacer? Sino que el creyente maduro dice inmediatamente, amo lo suficiente a Cristo y a mi hermano como para limitarme en esto en esta ocasión, porque quiero ayudar a mi hermano. En segundo lugar, quiero dar el ejemplo de 1 Corintios capítulo 8. La iglesia de Corinto se enorgullecía de su conocimiento teológico. Le dice el apóstol Pablo, ustedes han tenido muchos maestros. Ellos estaban enorgullecidos de su conocimiento teológico. Sabían que los ídolos no eran nada, por lo tanto se sentían libres de comer carne sacrificada a los ídolos. Pero ese conocimiento, el problema era que era sin amor y podía destruir la conciencia de los débiles. Pero vea lo que les dice el apóstol, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y aquí no quiere decir, no estudies teología, no estudies la palabra porque el conocimiento envanece. No está diciendo eso. Está hablando de que el conocimiento sin amor te va a envanecer. Si tú no amas, si tú solo quieres conocer y te devoras los libros de teología, te devoras
los libros de los padres de la iglesia, te devoras los libros de los reformadores, te devoras esta teología, la otra teología, y te vuelves un cabezón de teología, y tu corazón está seco y no amas, esto te va a pasar. Ese conocimiento te va a envanecer. ¿Qué hace el amor? Edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía lo que debe saber. Pero miren que esta libertad de ustedes no venga a ser tropezadero para los débiles. Por tanto, si la comida hace tropezar a mi hermano, jamás comeré carne, dice más adelante, para no hacer tropezar a mi hermano. Tropezar aquí, el verbo que se utiliza es escandalizo, de donde viene la palabra hacer un escándalo. Implica pecar contra la conciencia de alguien. Pablo enseña que el amor renuncia a lo lícito. ¿Por qué? Por el bien del hermano. Renuncia por amor y prefiere abstenerse en un momento para poder amar al hermano, para instruirlo y para que pueda crecer. Así que la libertad, hermanos, se sujeta entonces al señorío de Cristo, y que la forma de vivir en el reino de Dios es por amor a Él y por amor a los hermanos. En segundo lugar, se regula por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, expresa ese amor al prójimo. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces? En la congregación, en primer lugar. No todos los creyentes, hermanos, tienen la misma madurez. Algunos están empezando el camino. Algunos están entrando por la puerta. Otros ya van más adelante. Pero tú tienes la obligación, por amor a Cristo, de ayudar a tu hermano que es débil, de ayudar a tu hermano en su proceso de madurez. Así que, ¿cómo puedes aplicar estos principios que estamos viendo acá de nuestra libertad? En la vida de la iglesia estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos. Por eso Dios te ha colocado en una comunidad de gracia, para que lo ayudes, para que lleves su carga, para que le enseñes, para que le muestres tu amor. En segundo lugar, puedes aplicar esta libertad en la adoración y en las preferencias personales. Antes de imponer tus gustos e imponer algo, piensa, ¿esto edifica o esto divide? ¿Refleja esto el amor de Cristo? ¿O estás creyendo que eres un lobo solitario y que puedes hacer todo sin amor? En la adoración, aplícalo. ¿Cómo adora la iglesia? Bueno, ocupamos un principio, el principio regulativo de la adoración. No se trata de que aquí en esta iglesia está un poco raro. ¿Dónde está la banda? ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el show? No vienes a la iglesia, pastor, yo creo que aquí le hace falta un poco de esto, un poco de lo otro. Tú dices, aquí voy a aprender la forma de adorar. Y empiezas a evaluar, ¿será que yo aprendí mal? Es que no hay instrumentos musicales. Yo quiero instrumentos musicales. A mí me gusta este género, a mí me gusta este estilo de música. No vienes a imponer, vienes a aprender. Y humildemente preguntas, pastor, con toda sinceridad, ¿por qué se hace esto de esta manera? Y empiezas a recibir la instrucción y empiezas a escuchar los principios bíblicos y te dicen por qué hacen las cosas de esa manera, y descubrirás que nada se hace por capricho, todo tiene un principio bíblico. En el testimonio público, en tercer lugar, el mundo usa la libertad para la autocomplacencia, pero el creyente no piensa de esa manera. El creyente lo utiliza para el servicio. Entiende que está en un reino y que es esclavo de un rey y que es esclavo de su hermano, aunque no nos guste la palabra, pero somos esclavos de Cristo y al mismo tiempo somos esclavos de nuestros hermanos. En Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, siendo el más libre, se hizo siervo por amor. Y así debe de ser el creyente, así debe de ser la iglesia de Cristo. Concluyo, hermanos, entonces, con esto, la libertad cristiana
no puede existir donde el amor no gobierna. Si no hay amor, no hay libertad. Una libertad sin amor se transforma en libertinaje. Una libertad sin amor se transforma en opresión, en esclavitud de la conciencia. Se puede transformar en legalismo. No se trata de eso, hermanos. Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solo el Evangelio de Cristo une esto de manera perfecta, en perfecta comunión. Libertad bajo amor y amor que trae verdadera libertad. La libertad cristiana no es algo que nosotros levantamos como una bandera que ondea para alardear de algo, sino que es una cruz que debemos de cargar por amor. Una cruz como la que Cristo llevó por amor a los elegidos, a aquellos que el Padre le dio. No es independencia del Señor, sino que es dependencia gozosa de Él. No es licencia para pecar, sino que es la facultad y la capacidad para amar. Según a los Corintios 3:17 dice el apóstol, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Así que cuando Cristo reina en el corazón, hermanos, la libertad y el amor dejan de oponerse. Están unidos en una misma obediencia a la voluntad de Cristo, aquel que nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. Oremos. Señor, te damos las gracias porque nos has hecho libres, porque podemos ahora aborrecer el pecado que nos separa de ti, el pecado que hizo necesaria la muerte de Cristo, el pecado que destruye nuestras vidas y a nuestros hermanos. Podemos aborrecerlo, podemos despreciarlo y podemos amarte a ti. Y podemos amar a los hermanos, podemos amar al prójimo, podemos amar a nuestras esposas, podemos amar a nuestros hijos con un amor puro, con un amor verdadero, con un amor sincero, sin hipocresía. Señor, tú que nos has libertado del pecado y de la condenación, te pedimos que nos guardes de usar nuestra libertad como ocasión para la carne, para el pecado. Te pedimos, Señor, que nos hagas siervos por amor, que seamos prontos para renunciar a nosotros mismos por amor a ti, por amor a tus hijos. Que esta libertad que ya hemos recibido en Cristo Jesús, por ese sacrificio hecho en la cruz, pueda florecer en nosotros, en santidad, en servicio, en comunión con los santos, por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro libertador, aquel que compró nuestra redención con su sangre. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Y ahí queremos permanecer en amor hasta que sea el día en el cual seamos llevados a tu presencia, ya sea que muramos o que sea la venida de nuestro Rey y Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.